La leche puede venir contaminada vía endógena, ya que sus características nutricionales son un medio favorable para la multiplicación de microorganismos patógenos causantes de zoonosis como Brucella, Mycobacterium, Listeria y Staphylococcus, entre otros. Asimismo, la leche cruda puede contaminarse en cualquiera de sus etapas de producción de manera exógena con microorganismos patógenos como E. coli, Listeria, Salmonella, Campylobacter, entre otros. Para el análisis de riesgos escogimos la Listeria, ya que la leche se puede contaminar con esta bacteria de manera endógena y exógena. La Listeria es una bacteria ubicua, ampliamente asociada a brotes por consumo de leche cruda y con una alta prevalencia en el ámbito internacional y nacional. Puede crecer y reproducirse dentro de las células del huésped y es uno de los patógenos transmitidos por alimentos más virulentos. Características del microorganismo. El género Listeria está constituido por 6 especies, de las cuales únicamente 2 son patogénicas. La Listeria monocitógenes es la única asociada con infecciones en humanos. De los 13 serotipos circulantes, el serotipo 4b es el responsable del 98% de los casos de Listeria humana en el mundo. La Listeria es un bacilo gram positivo, no tiene cápsula, no forma esporas, catalasa positiva, oxidasa negativa, móvil por medio de flagelos. Produce una sustancia llamada hemolicina, la cual produce lisis de glóbulos rojos. Como es capaz de invadir y multiplicarse en diversos tipos de células, tiene una propagación rápida por el organismo. Condiciones de prevalencia. La Listeria es capaz de sobrevivir a temperaturas bajas y altas, es tolerante a condiciones ácidas, es capaz de sobrevivir en una actividad acuosa menor a 0,81, es tolerable a altas concentraciones de sal y es un microorganismo anaerobio facultativo, lo que la hace un microorganismo ubicuo y capaz de sobrevivir en diversos medios. Según lo reportado en la base de datos del sistema Civigila, se han reportado 156 brotes de Listeria monocitógenes desde el 2008 al 2019 asociados al consumo de queso fresco elaborado con leche cruda. En el contexto internacional se han presentado entre el 2006 y 2012 4 brotes de listeriosis en la Unión Europea y 12 en Estados Unidos asociadas al consumo de queso fabricado con leche fresco. En Chile es una enfermedad de reporte obligatorio en todo el territorio nacional de acuerdo a un decreto supremo. La prevalencia en el contexto internacional es alta en relación al número de pruebas. En Estados Unidos manejamos un 12,6%. Los hallazgos más significativos fueron malos manejos en las temperaturas y el consumo de leche cruda. En el contexto nacional encontramos que los departamentos donde se encuentran amplios hatos lecheros son Paipa y Boyacá, encontrando en Boyacá una prevalencia del 50%. Los hallazgos más significativos fueron leche cruda destinada para la elaboración de queso, deficiencia de limpieza en los tanques de recepción de leche, la temperatura del transporte y mezcla de varios proveedores de leche en un mismo vehículo transportador, así como el tiempo que se demoran en hacer la ruta. De los métodos de detención encontramos dos tipos. El primero es presencia-ausencia, método propuesto por la FDA y utilizado actualmente por el INVIMA. El segundo es el recuento en placa, propuesto por la norma ISO 11290. Actualmente se emplean kits de identificación rápida, así como pruebas de serotipificación. El control y vigilancia de la Listeria monocitógenes en el país está a cargo del decreto 616 del 2006, por el cual se establece el reglamento técnico a través del cual se señalan los requisitos que debe cumplir la leche que está destinada para consumo humano, y la resolución 1407 del 2022, por la cual se establecen los criterios microbiológicos que deben cumplir los alimentos destinados para consumo humano. Entre ellos encontramos todos los derivados lácteos. Teniendo en cuenta que la leche es considerada un alimento de mayor riesgo en la salud pública, el decreto 616 prohíbe la comercialización de leche cruda o leche cruda enfriada para el consumo humano directo. En Colombia, la listeriosis no es una enfermedad de notificación obligatoria. Sin embargo, la autoridad sanitaria la ha incluido dentro de la vigilancia rutinaria de los alimentos como un indicador de inocuidad. Para la caracterización del peligro, debemos saber y reconocer, uno, el nombre de la enfermedad, en este caso se llama listeriosis humana o listeria monocitógenes, que causa dos formas de listeriosis. Una es listeriosis gastrointestinal no invasiva y la otra es listeriosis invasiva. También tenemos el periodo de incubación. El periodo de incubación del síndrome gastrointestinal se desconoce, pero suele ser mayor a 12 horas. En los casos severos de listeriosis, este es desconocido, pero puede estar entre varios días y 3 semanas. También está en mujeres embarazadas y personas inmunocomprometidas que adquieren la infección por el consumo de alimentos contaminados. Varía de un día a varios meses. En los casos de listeriosis invasiva se estima entre 2 y 3 semanas. En cuanto a la sintomatología, hay que tener en cuenta que hay dos tipos de listeriosis. Una es síntomas de la forma invasiva, que se caracteriza por la aparición de cuadros severos como meningitis, septicemia, bacteremia primaria, endocarditis y un síndrome parecido a la influenza con síntomas como fiebre, dolor de cabeza, fatiga, malestar y dolor abdominal. Continuamos con características como que en mujeres embarazadas la listeriosis se puede transmitir al feto a través de la placenta, incluso si la madre no presenta signos de enfermedad. En algunos casos puede ocasionar el aborto espontáneo en mujeres gestantes. En cuanto a la listeriosis neonatal, se presenta en los primeros 5 a 7 días después del nacimiento, con síntomas como neumonía, bacteremia, meningitis, dificultad respiratoria, fiebre, letargia, ictericia y salpullidos. La listeriosis perinatal por Listeria monocitógenes se presenta típicamente como una bacteremia con o sin un sitio aparente de infección, o con una infección del sistema nervioso central que incluye meningitis y la meninoencefalitis. La mayoría de los casos de meningitis o meningoencefalitis causada por Listeria monocitógenes se observan en pacientes mayores de 50 años y en los síntomas predominantes son fiebres, cambios en la sensibilidad y dolor de cabeza. Seguimos con el segundo tipo de sintomatología, puede ser no invasiva, la cual se presenta como gastroenteritis febril, la cual en la mayoría de los casos presenta síntomas como diarrea, fiebre, cefalea y mialgia. La listeriosis no invasiva es una enfermedad autolimitante cuya fiebre y diarrea tiene una duración de 27 y 42 horas respectivamente, y la mayoría de los pacientes se recuperan con tratamiento antimicrobiano. Factores de virulencia. La listeriosis invasiva se refiere a los casos en que una infección inicial del tejido intestinal por Listeria monocitógenes deriva en la invasión de partes del organismo que habitualmente son estériles, como el útero grávido, el sistema nervioso central o la sangre o una combinación de todos estos. El principal factor de la virulencia que posee la Listeria monocitógenes es una hemolicina llamada listeriosina o LLO, que tiene la habilidad de lisar los eritrocitos y otras células, favoreciendo así la multiplicación del microorganismo.
La entrada del microorganismo al hospedero se lleva a cabo en 4 etapas. La primera es la supervivencia bacteriana a través de la barrera intestinal. Segundo, la supervivencia y multiplicación en el tracto intestinal con posibles síntomas. Un ejemplo puede ser una diarrea. Seguido, una invasión de las células M y o células epiteliales del intestino. Y por último, una infección de los macrófagos seguida de diseminación sistemática, septicemia, invasión cerebral e infección fetal en el caso de las mujeres embarazadas. ¿Cuál es el modo de acción del microorganismo? En este caso, después de la ingestión del alimento contaminado por la Listeria monocytogenes, en este caso la leche cruda de vaca, la bacteria pasa directamente al estómago y cruza la barrera intestinal, presumiblemente a través de las células M, que cubren las placas de Peyer, donde penetra y se multiplica. Luego son transportadas por la sangre a los ganglios linfáticos mesentéricos, el vaso y el hígado. Después que entra en la célula, la bacteria se desplaza tempranamente desde el fagosoma, el cual se multiplica en el citosol de la célula huésped y luego se mueve a través de ella. En cuanto a la morbilidad, los casos de listeriosis invasiva no perinatal a nivel mundial tienen una incidencia del 0,1 a 1,1 casos por 100.000 habitantes y el 47% de los pacientes contagiados presentan infecciones del sistema nervioso central. La Listeria monocytogenes es generalmente la tercera o cuarta causa de meningitis en Norteamérica y en Europa Occidental. En el año 2005, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades reportó 896 casos de listeriosis no invasiva, con una incidencia anual del 0,28 casos por 100.000 habitantes. En poblaciones consideradas de alto riesgo, los índices de infecciones son más altos. Por ejemplo, en mujeres en estado de gestación se han estimado 12 casos por 100.000 habitantes y en pacientes con VIH se han calculado 115 casos por 100.000 habitantes. En cuanto a la mortalidad, en los últimos años, la listeriosis se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de salud pública debido a su severidad, su prolongado tiempo de incubación y su alta tasa de mortalidad, que oscila entre un 20 y un 30% en los grupos del riesgo. En personas mayores o inmunocomprometidas alcanza valores de 38 al 40%. Para los grupos de riesgos, cabe resaltar que se ha mencionado en los temas anteriores, pero la Listeria monocytogenes causa enfermedad invasiva principalmente en grupos de riesgos bien definidos, incluyendo personas inmunocomprometidas, mujeres embarazadas, niños recién nacidos y ancianos. En cuanto a las dosis infectiva, la dosis infectiva de la Listeria monocytogenes puede variar de acuerdo con la virulencia e infectividad del patógeno, al tipo y cantidad del alimento consumido, a la concentración del microorganismo en el alimento y a la susceptibilidad del huésped. En términos generales, la dosis infectiva puede alcanzar cifras hasta de 109 unidades formables de colonias sobre gramo, y en grupos de riesgo se ha indicado que la dosis infectiva es baja, alrededor de 103 unidades formables de colonias sobre gramos de alimento. Cabe resaltar que en la legislación colombiana, que tiene los parámetros de microorganismos, la Listeria monocytogenes, por ser patógeno, no se reporta por unidades formadoras de colonias, sino se reporta por ausencia-presencia. O sea que en este caso o está ausente o está presente, y básicamente eso es todo en cuanto a la caracterización del peligro. Para la evaluación de exposición, primeramente hay que considerar las fuentes de contaminación del microorganismo. Recordemos que, como ya fue mencionado, la cantidad de L-monocitógenes que haría enfermar a una persona puede variar según la dosis infectiva entre 103 y 109 UFC por gramo de alimento. La zona de ordeño es comúnmente una fuente de contaminación no solo para L-monocitógenes, sino también para cualquier otro microorganismo que pueda encontrarse entre el estiércol acumulado. Usualmente los establos en las fincas son lavados con agua para eliminar las heces, pero esto puede distribuir los microorganismos por todo el ambiente y asimismo contaminar a otros animales. En el caso del despunte, donde se eliminan los primeros chorros de la leche, se espera eliminar microorganismos como L-monocitógenes. Los pezones son un factor de riesgo importante en cuanto a la ausencia de procesos de limpieza y desinfección del ubre, por lo que es muy probable que exista contaminación de L-monocitógenes provenientes del ambiente. El ordeño es también una fuente de contaminación cuando los bovinos cuentan con alguna enfermedad causada por los microorganismos patógenos, ya que la pueden excretar por la leche. Cuando se habla de ordeño manual, si no se sujetan las vacas, existe una probabilidad del 55% de infectar las glándulas mamarias y asimismo la leche. En procesos mecánicos, el panorama no es mejor, ya que los equipos pueden introducir gran cantidad y variedad de bacterias como fuente de contaminación de la leche por microorganismos. En cuanto a los factores influyentes, la leche obtenida de la secreción mamaria de los bovinos posee propiedades físico-químicas ideales para el crecimiento de microorganismos patógenos, ya que la leche cruda extraída usualmente se encuentra a temperatura promedio de 30.2 Celsius y pH de 6.51, lo que favorece a los microorganismos asociados a los brotes. Para el caso de L-monocitógenos, las condiciones óptimas de crecimiento son de 37 grados Celsius y un pH de 7, pero las condiciones mínimas pueden ser de menos 1.5 grados Celsius y 4.4 de pH. En cuanto a condiciones de supervivencia, estas también pueden ser de mínimo menos 18 Celsius y 3.6 de pH. Como se puede ver, la leche cruda recién extraída se encuentra bajo estos parámetros, por lo que eso explicaría los potenciales brotes por infección intramamaria o por contaminación de la ubre. Por otra parte, este tipo de microorganismos puede crecer fácilmente bajo temperaturas de refrigeración y puede sobrevivir por bastante tiempo en el suelo. El contagio bovino con L-monocitógenos es mayor en invierno. La ruta más probable de contaminación inicial proviene de suelos, cultivos, heces, consumo de agua contaminada y en abonos utilizados para fertilizar los campos. En la etapa de almacenamiento existen mayores riesgos de contaminación, aunque la leche se enfría para reducir la carga microbiológica de entre 0 a 4.4 grados Celsius. Usualmente esta temperatura ampliada favorece la supervivencia y crecimiento de microorganismos ciclotróficos patógenos como la L-monocitógenes, por lo que se evita la contaminación en etapas previas. En los tanques de almacenamiento de acero, los residuos de alimentos, la temperatura y el agua favorecen la formación de biopelículas, lo que resulta en una fuente potencial de contaminación, lo mismo que puede suceder con las válvulas de descarga, ya que son de difícil limpieza.
En Colombia, la frecuencia diaria de consumo de lácteos para la población entre 5 y 64 años es del 61%, con menor incidencia en la región pacífica, Amazonía y Orinoquia. La leche líquida ocupa entre el quinto y sexto lugar de los alimentos más consumidos. De la producción, el 81% es comercializada y el 19% restante es procesada y consumida en fincas, donde regularmente se conserva como leche cruda. Se estiman en Bogotá cerca de 441 jarreadores y 300 consumidores de leche cruda en la capital. Ya previamente se identificó la incidencia por brotes de monocitógenos a nivel nacional e internacional. Sin embargo, se ha determinado que la frecuencia de contaminación al consumidor final se ve determinado por la fase de transporte de la leche cruda. Existe una deficiencia importante en infraestructura de la cadena de frío, lo que promueve la contaminación de la leche. Usualmente los largos tiempos de transporte bajo condiciones sin la refrigeración adecuada promueven el crecimiento bacteriano, con una incidencia del 5.5% de monocitógenas, dada por deficiencias de la cadena de frío en transporte prolongado mayor a 4 horas. La frecuencia de contaminación también es variable respecto a condiciones ambientales, procesos de ordeño mecánicos, los procesos de limpieza y desinfección de maquinaria y utensilios, y por supuesto los manipuladores. Es de suma importancia que el personal relacionado con la producción y recolección de la leche reciba capacitación constante en prácticas higiénicas de manipulación de la leche, higiene personal, hábitos higiénicos y responsabilidad del manipulador. Además, la manipulación de la leche debe ser lo menos posible a lo largo de toda la cadena productiva. Los manipuladores deben tener una constancia de capacitación en manejo higiénico de alimentos. Los trabajadores en fincas y plantas procesadoras pueden ser responsables de transportar y dispensar monocitógenos, contaminando utensilios, equipos de ordeño y los tanques de almacenamiento de la leche. Para la mayoría de patógenos, los manipuladores pueden ser portadores asintomáticos. En varias ocasiones, donde se han presentado brotes de ETA, se ha identificado que, aunque no son la causa principal, igual son una fuente de contaminación y propagación potencial. Existen variedad de medidas de control que tienen efecto sobre la prevalencia del patógeno. Como primera medida, la L-monocitógenos se inactiva a temperaturas superiores a 70 grados Celsius por tiempos de 10 segundos. A 70 grados Celsius se puede inactivar entre 5 y 10 minutos. También se inactiva a pHs inferiores a 4.4. El uso de sanitizantes y desinfectantes como aldehídos, alcoholes, fenoles y compuestos de amonio cuarteano son efectivos en ausencia de materia orgánica. Para remover las biopelículas que forman microorganismos se pueden utilizar amonios alcalinos. En la fase de ordeño, el sellado de pezones con una solución desinfectante impide el ingreso del patógeno al interior del aure, lo que evita la colonización por microorganismos como la de monocitógenos. Se recalca la importancia de la limpieza y desinfección de equipos y utensilios para prevenir la formación de biopelículas y eliminar el agente de riesgo en los tanques de almacenamiento. Es importante emplear detergentes y desinfectantes bajo condiciones adecuadas de pH y temperatura, siguiendo recomendaciones de concentración y tiempo de exposición. Las esponjas abrasivas favorecen la aparición de rayas en superficies metálicas que favorecen el crecimiento microbiano y la formación de biopelículas. La desinfección reduce hasta 4 veces la presencia de monocitógenos en filtros de ordeño. Como medidas adicionales para reducir el riesgo está la implementación de programas de trazabilidad, de capacitación y de educación, así como programas de prevención y control de plagas. Es fundamental promover la obtención de leche en condiciones higiénicas provenientes de animales sanos. Se requiere garantizar la cadena de frío en todo el proceso, incluido el transporte y comercialización hasta el consumidor final. La caracterización del riesgo de listeria monocitógenes en leche cruda implica evaluar su presencia, el potencial de infección y las condiciones que facilitan su proliferación, ya que este gran positivo es capaz de invadir y multiplicarse en células huésped y que puede hacerlo incluso en temperaturas de refrigeración. Y en base a su historial de brotes por consumo o utilización de leche cruda, además de las malas prácticas de manufactura, es por lo que en Colombia está el decreto 616. La leche debe pasar por tratamientos como la pasteurización para que sea un alimento inocuo. Y pues debido a su periodo de incubación para la listeriosis es variado, según la población vulnerable a la que se exponga, si es invasiva o no. El riesgo de una población de consumir leche cruda contaminada con listeria varía según varios aspectos, como son la presencia o la prevalencia de listeria en la leche cruda, ya que en algunos estudios se ha demostrado que su detección es posible dado pues a los avances de los kits. Y también pues la contaminación puede depender de factores como el manejo de la leche y las prácticas de ordeño. Luego tenemos que el impacto en la salud en la población general es muy diferente a cómo impacta en los grupos vulnerables que conocemos, como son las mujeres embarazadas, las personas mayores y los niños, ya de que pues de ahí parten las consecuencias potenciales, ya como son complicaciones, dado que pues las personas pueden sufrir meningitis o sepsis, o incluso las mujeres embarazadas pueden sufrir abortos, ya lo cual todo eso requiere pues hospitalización. Además de que la tasa de mortalidad de la listeriosis, que es lo que provoca la listeria, puede incluso llegar al 50% pues, de los afectados. Entonces, las condiciones de consumo también son importantes, dado que dependiendo de las prácticas de higiene que se den durante la producción, manejo y almacenamiento de la leche, pues va a afectar pues su nivel de contaminación. A su vez, pues las condiciones de refrigeración en las que éste se encuentra. Y por último, y no menos, está lo que es el nivel de conciencia y educación en cuanto al riesgo de consumo de la leche cruda, ya de que pues al tener un desconocimiento se puede aumentar la probabilidad de la ingesta de una leche en estas condiciones. Entonces, se puede decir que nos encontramos a un riesgo significativo alto al consumir leche cruda que puede estar contaminada con listeria. Entonces, la probabilidad de enfermedad por listeria al consumir la leche cruda puede ser baja en la población general, pero el riesgo aumenta significativamente para los grupos vulnerables.
La baja dosis infectiva y la severidad de la enfermedad justifican la importancia de medidas preventivas y la educación sobre el consumo de la leche cruda. Conclusiones: los brotes o casos de ETA en humanos producidos por el consumo de leche cruda están relacionados principalmente con el monocitógenos. La población en general y especialmente los grupos vulnerables enfrentan un riesgo alto al consumir leche cruda contaminada con listeria. Las dosis infectivas mínimas de los microorganismos implicados en brotes o casos relacionados con el consumo de leche cruda son para el monocitógenos menor a 1000 UFC por mililitro de alimento. Las medidas de control y la educación del consumidor son fundamentales para mitigar este riesgo.